presentamos el Pan de Vida, una reflexión de las lecturas y del Evangelio de hoy. Abre tu corazón y escucha su palabra atentamente. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, pero el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas que semana a semana se nutren del Evangelio Dominical, les habla el Padre Francisco Oquendo de la Parroquia Buen Pastor de la Diócesis de Machiques de Perijá, Estado Zulia, Venezuela. Hoy domingo 19 del tiempo ordinario, la palabra nos sitúa justo después de la multiplicación de los panes y nos enseña que con Jesús podemos caminar con fe sobre las aguas. Pero también
hay otras enseñanzas que como cristianos debemos meditar. Una de ellas es una dependencia e intimidad que nos muestra Jesús con su Padre, ya que luego de alimentar a la muchedumbre, con solo 5 panes y 2 peces, sube solo a la montaña a orar y glorificar a su Padre. La unión de Jesús con su Padre nos debe llevar a hacernos la pregunta: ¿cómo está mi relación con Dios Padre? ¿Qué debo hacer para alimentar esa unión, esa intimidad con Jesús? Precisamente estando con Él, dejarnos llevar por ese Espíritu Santo del cual somos templo desde nuestro bautismo, en la Eucaristía, en su palabra, en el diario vivir con nuestro prójimo. Posteriormente, ya entrada la noche, Jesús camina, pero no de cualquier manera. Jesús camina sobre las aguas, algo tan poco común, porque por esa misma razón existían las barcas. Se acerca a la barca donde están los discípulos, una manera de decirnos que aún en los más olvidados rincones de nuestra vida, allí está el Señor. Los discípulos sienten miedo porque no habían reconocido a Jesús. Pensaban que era otra cosa, pero no, era Jesús. Y ante este miedo, el Señor los exhorta a que no tengan miedo, a lo que Pedro no se conforma y le pide a su Señor que lo llame para que también pueda caminar como Él para llegar a donde Él estaba. Y es allí donde Pedro, por su fe, comienza a caminar como Jesús por las aguas. Una fe viva, eficaz y llena de Dios es la fe que mueve a Pedro, pero esta fe dura poco y comienza a hundirse. Fe que se puede parecer a la tuya, a la mía, cuando tenemos trabajo, cuando no tenemos ningún familiar enfermo, cuando tenemos una fama medianamente buena, pero cuando nos llega a faltarnos algo, cuando nos mortifica alguna situación en particular, cuando no somos el centro de atención, se acaba esa fe y comenzamos a hundirnos en el mar del mundo. Los discípulos, ante esta situación inesperada, se quedan paralizados por el temor de ver a Jesús caminando sobre el agua y por lo que está pasando Pedro. La fuerza del viento lo desvía de la mirada de Jesús y enseguida lo invade el miedo y la desconfianza. Ante esta situación, Jesús nos da en Pedro algunas instrucciones que nos ayudan a caminar sobre el mundo sin importar las fuertes situaciones que podamos estar viviendo. Primero, que la duda es una condición que pone a prueba la fe. Por lo tanto, es conveniente para ejercitar y hacer crecer nuestra fe, es decir, que mientras más superemos estas dudas y miedos, mayor será nuestra fe. Pero debemos recordar que para superar estos momentos es importante no apartar la mirada de Jesús, ya que en Cristo encontramos nuestra fortaleza, aún en las peores pruebas. Segundo, que si caemos, allí está el Señor para tendernos la mano, no para juzgarnos, sino para levantarnos. De manera que no debemos tener miedo como los demás discípulos, que se quedaron como estatuas. Estos discípulos se sintieron temerosos porque pensaron que Jesús estaba lejos, mas Él siempre estuvo cerca de ellos. A pesar de que eran seguidores de Jesús, al no sentirlo cerca, se llenaron de dudas y de miedos. Aquí Jesús nos demuestra que nunca nos va a quitar su mirada, nunca nos pierde de vista. Lo mismo pasa con nosotros en ciertas ocasiones de nuestra vida. No es Jesús quien se aparta de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos y desviamos nuestra mirada de Él. En este caso, necesitamos ser como el apóstol Pedro, que mantuvo su mirada en Jesús y pudo reconocer su mano extendida hacia Él para levantarlo. Las palabras de Pedro, Señor, sálvame, son una invitación a no tener miedo o vergüenza
por nuestros pecados, para pedirle al Señor que nos salve. Siempre el Señor saldrá en nuestra ayuda a salvarnos, aunque no se lo pidamos. Salva a Pedro, que le pide que lo salve, pero también salva a aquellos que están temerosos, que no le reconocieron como el resto de los discípulos ante esta tormenta. Cuando iniciamos nuestro caminar hacia Jesús, de verdad nos damos cuenta que poco a poco en la vida cristiana siempre va a fluir contrario al fluir de las aguas del mundo. Este evangelio nos enseña que siempre vamos a tener motivo para el miedo y la duda, pero también nos dice que cada situación que nos vayamos encontrando por el camino, allí estará el Señor a nuestro lado para tendernos la mano y levantarnos. El Señor nunca va a permitir que nos extraviemos, nunca va a permitir que nos hundamos, mas allí estará siempre Él para cada uno de nosotros cuando lo necesitemos. No tengamos miedo. El Señor nos exhorta con mucho cariño a que no tengamos miedo. Que María, estrella del mar, ilumine nuestro caminar hacia su Hijo Jesús y nos ayude a mantener nuestra mirada puesta en su Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz semana para todos. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano.